grabar la sesión para que la tengan y para que aquellos que no pudieron asistir hoy también tengan ese recurso. Esa primera clase grabarla fue digamos que muy bueno, así que vamos a tratar de que todas las sesiones queden en video y que ustedes tengan también ese material más adelante para consulta. Muy bien. A ver, de los que estamos acá en el grupo, creo que hay unos nuevos. Me imagino que los nuevos quizá no les llegó la información de lo del tema de la tarea que tenían para hoy. Yo les compartí también por correo cuál era la intención de ese ejercicio. La idea era hacer un retrato con el celular. Le compartí un par de videos. Hay un primer video donde un fotógrafo, digamos que se tomó la tarea de realizar un trabajo de fotografía en estudio con un iPhone 3, creo que era un iPhone 3, algo así en esa época. Y la idea era demostrar que efectivamente se podían obtener resultados decentes utilizando un teléfono celular. A él se le criticó muchísimo eso, le dijeron, bueno, estás usando una modelo profesional, estás usando equipo de iluminación que está alrededor de los $10,000, es decir, estás en tu estudio con todas esas luces, ahí cualquier cámara funciona. Y entonces él dijo, bueno, listo, 5 años después, el segundo video se tomó 5 años después, ya era la época del iPhone 6S. Él hace de nuevo el ejercicio, pero se busca una amiga, no busca una modelo, se van a exteriores, se van a distintos sitios y utiliza iluminación sencilla y utiliza materiales que compró en un negocio de estos de ferretería grande, tipo home center, como el que tenemos nosotros acá. Y entonces la idea era mostrar pues que sí, que efectivamente también, con pocos materiales, pero de repente usando un poquito de creatividad, se pueden lograr resultados decentes. La idea es que nosotros en el tiempo podamos ir añadiendo las cosas que vayamos aprendiendo. Yo sé que es un primer ejercicio, no vamos a esperar obviamente fotografías que van a ir a un concurso y ni mucho menos, pero es parte del proceso de aprendizaje y de lo que ustedes muestren seguramente van a aprender el resto de sus compañeros, porque de los errores y aciertos que ustedes tengan allí vamos a aprender todos, incluyéndome a mí. Entonces, bueno, no sé quién es nuestra primera víctima y quién nos puede mostrar qué fue Profe, lo yo quiero que hizo. empezar. Listo, Juan Camilo. Vas a empezar y nos vas a contar, quizás antes de que nos muestres la imagen, cuál fue la idea que concebiste, qué tipo de materiales moviste, si moviste algún material o si fue algo improvisado, en fin, cuéntanos un poquito la historia que hay detrás de la imagen antes de capturarla y después nos muestras la imagen. Ok, Si le hiciste alguna edición, porque como les comenté, era válido editar la imagen, sí me gustaría que me mostraras la imagen original y luego la imagen editada. Entonces, cuando quieras. vale, sí le hice una edición. Lo que quería hacer era presentar como un panorama un poco de desolación, pero también como algo documental, ¿no? Entonces lo que hice fue, pues aquí en la parcela hay un muro de tierra en una parte y Ok, ese muro está un poquito agrietado. Entonces elegí que la persona a la que yo le iba a tomar la fotografía, mi papá, quedara ahí con ese muro de fondo, ¿sí? ¿Qué más te iba a decir? Bueno, y le dije a mi papá que hiciera mala cara, que, que hiciera como una cara, no sé, como de espanto, ok, de susto. sí, o como de que estuviera bravo, una cara como que no fuera de Enojado. lo común, sí. Sí, Perfecto. no me deja compartir la pantalla, profe. Ya te No doy sé si el vos la... permiso, me imagino que debo tener por aquí para Igual yo te la mandé por correo, no sé cómo querás. seguridad. Listo. Ahora de poder compartir. Listo, ya mira. Entonces, esta es la foto editada, Ok, ¿sí? Elegir una paleta de colores pues casi que gris, no totalmente, incluso se ve un poquito el amarillo aquí del tapabocas y eso, no quería que fuera totalmente gris,
Y esta es la imagen original. Espérate, ya te la busco, que ahora se me perdió la imagen original. Eh, Se me perdió. Ta. Espérate, que debe estar aquí en descarga. Dame un segundo, ya te busco la original. Sí, aquí. Y esta es la original, ve, está cargando. Esta es Perfecto. la original y esta es la editada. Traté también No de sé, ponerlo perdón, como a los... es que no se está viendo cuando cambias. Sí, no se vio la ¿No? otra. Ya te muestro otra vez. Espérame un Creo que segundo. seguimos en la original, en la Sí, editada. espérate, entonces ya voy. Esta es la original, ¿sí la ves? Listo. Esta es la original y espérate, entonces ya. Y esta ya es la editada. Ahora están viendo la editada, ¿cierto? Perfecto. Sí. Lo que te decía del fondo agrietado y ya. Fíjate, ¿qué veo yo si yo me enfrento a esa imagen? Yo, lo del fondo agrietado y esto detrás me pone a mí, no sé, como en el campo, como en algo que no es en la ciudad. Yo no sé si esa era la idea de transmitir Sí, allí, también. pero es lo que me llega. El otro tema es, no solo jugaste con los colores, sino que hiciste un recorte. Sí, Entonces, en mi opinión muy personal, yo no hubiese hecho ese recorte de esa forma porque estoy eliminando parte del fondo que justamente me transmite esa sensación de estar en campo. Es decir, en la original yo podía ver más área de ese fondo agrietado. En el momento en sí. que lo recorto y me llevo solamente a lo que es el rostro, entonces pierdo un poquito ese elemento que me parece que es un elemento importante. Ojo aquí, esto es algo que es obviamente muy subjetivo y el tema del arte en general es así. Hay Es que personas mira, que, que de hecho yo hay primero personas que la nos había gusta, puesto sin, ajá, sin recortar y una amiga que también es comunicadora, le pregunté y me dijo, no, yo la recortaría aquí. Y le hice caso. para allá voy. Hay personas que escuchan una canción y les encanta y hay personas que escuchan una canción y no les gusta. Por eso les digo, en el tema del arte es complicado. Yo les doy mi opinión y además les digo el por qué. Yo creo que es un elemento importante que yo pudiese rescatar eh, porque me complementa la imagen de lo que estoy queriendo transmitir. Eh, el tema del color, el color puede ser un elemento que distrae, sobre todo cuando hay colores muy vivos dentro de lo que es la imagen. Por naturaleza nosotros vamos a dirigir la mirada hacia eso que nos está llamando la atención. El juego de colores es importante, sobre todo si uno quiere dirigir muchas veces la atención o si quiere transmitir un tipo de mensaje. Eh, por ejemplo, ustedes ven los comerciales de bancos y todo es azul. El azul, pues, genera tranquilidad, sí, porque cuando nos enfrentamos al tema del manejo del dinero, pues hay un poquito de tema de riesgo y de ansiedad, y entonces eso como que te calma. El amarillo tiene otra particularidad, lo mismo que el rojo. Entonces, ¿qué pasa mucho en fotografía documental? Y por eso es que se utiliza tanto ese recurso. Para eliminar esa distracción que pudiese resultar de los colores, se trabaja con conversión en blanco y negro. Entonces, por eso ustedes ven que dentro de la fotografía de este tipo hay muchísima, pero muchísima fotografía en blanco y negro. Quizá también por el tema del origen. La fotografía documental se origina por allá, los primeros fotógrafos trabajaron obviamente en este formato en blanco y negro, y fue como que un sello que le quedó a la fotografía documental, pero que ayuda en ese sentido cuando nos enfrentamos a colores que nos pueden distraer. Pero en general, bien, John Camilo, o sea, como les digo, de esto no podemos esperar también en un primer ejercicio que vamos a tener todo resuelto. Me gustaría ver a otro trabajo. ¿Quién me puede presentar algo? Gracias, John. Hola, yo soy nueva. ¿Me Gracias, profe. escuchas? ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Yo soy nueva y pues estoy viendo fotografía publicitaria Ajá. y precisamente nos pusieron a hacer un ejercicio con el que pues yo utilicé el celular. Entonces, no sé si compartirlo, compartir pantalla o tú lo abres desde allá. No, comparte la pantalla. Vale. Ahí ves. Sí, señor. Bueno, pues yo lo que hice fue como jugar con el tema de la vida y la muerte. Entonces, pues en esta primera foto nos pidieron que usáramos la técnica barrido
y la composición espacio negativo. Entonces, pues no sé qué piensas de la forma en la que yo lo quise interpretar, teniendo en cuenta pues de que como que de alguna forma seguí una línea de tiempo en la que aquí está como uno en la niñez jugando como con cualquier cosa que se le atraviesa, en este caso pues un papel, uno hacía un avioncito y con eso jugaba. Y no sé, a mí no me convence lo del barrido, pero pues no sé qué piensas, profe. Mira, cuando hablamos de un barrido, en realidad tú tienes que tomar la foto de un objeto en movimiento. Y, Sí, sino que y aquí lo hice fue como que moviéndome el celular a una velocidad que el avioncito para que el fondo fuera el que quedara como movido. exacto. Lo que pasa es que, claro, el fondo aquí quizás no te está ayudando en ese sentido. De hecho, el fondo puede estar movido, pero eso no se aprecia. Entonces, de repente habría que buscar otro tipo de fondo para que ese barrido tenga el efecto que se busca. O sea, al final lo que obtienes es que efectivamente se da como un efecto de velocidad, de que eso se está moviendo, sentido de movimiento. Eso es lo que se busca con el barrido. A ver, si yo veo esta imagen, yo veo como a mí me da el mensaje de, por ejemplo, de emprendimiento, de arrancar a volar, de querer hacer otras cosas. Eso es lo que a mí me llega, digamos, cuando me enfrento a la imagen. Me gusta que le hayas dejado un espacio al frente del avión. Eso es un error muy común y lo vamos a ver cuando hablemos del tema de la composición. Cuando yo estoy haciendo una fotografía de algo, muchas personas caen en el error de poner ese objeto en el medio del recuadro. Es como, digamos, que si tuvieran una mira telescópica y tienen una cruz en el medio y ahí tiene que colocarse el objeto o la persona. Eso no es así, porque sobre todo en este caso donde tenemos sentido de movimiento hacia donde se desplaza el avión, entonces hay que dejarle un espacio por delante. Y tú estás cumpliendo aquí con eso me parece. Lo estás sacando del centro, lo estás poniendo en una esquina arriba. Después vamos a hablar del tema de la regla de los tercios, en el tema de composición, y esto también lo cumple. Eh, Fíjense que incluso ese mensaje que me llega a mí de querer romper, de querer ir más hacia adelante, es como salir del tema donde estoy ahora, que es en la oscuridad, y llegar a ese espacio blanco donde hay algo más claro. Me parece interesante, digamos, en ese sentido. Yo no sé, háblame tú si más o menos ese era el mensaje o no, pero es lo que yo percibo. Sí, pues yo apliqué, no sé si ven lo que estoy dibujando, que uno hace como lo de la regla de tercios. Sí, sí, Entonces lo que hice fue ubicar el avioncito ahí como en ese punto de... exactamente. Sí, me di cuenta que lo cumple, pero eso te lo mencioné. Y le dejas un espacio al frente que es hacia donde se va a desplazar el avión. Entonces, porque si lo colocas detrás, uno generalmente ve hacia donde apunta el avión, hacia adelante, y el espacio que dejes detrás se pierde. Entonces, también se juega un poquito con eso. Chévere. Sí. Aquí en esta foto, pues simboliza como que uno a veces está como muerto en vida, como que está vivo, pero igualmente no está como viviendo la vida como debería hacerlo, ¿no? Como que no la está disfrutando al máximo, así como dicen que vive la vida como si fuera el último día. Ujú. Entonces, eso quería como simbolizar. Era usando la técnica de menor profundidad de campo y en composición nos pidieron que usáramos contraste de color. Fíjate, lo que pasa es que tú me estás incluyendo aquí una cantidad de términos donde nosotros obviamente no hemos llegado. La profundidad de campo es sencillamente el área que dentro de la fotografía, si lo vemos desde una mirada cenital, desde arriba, el área dentro, digamos, de lo que es la fotografía que va a quedar en nitidez, que va a ser nítido. Yo puedo controlar esa área, yo puedo controlar que solo lo que quede nítido sea esa persona a que estoy enfocando y que el fondo esté total y absolutamente desenfocado. Eso es una técnica que se utiliza mucho, no lo llaman enfoque selectivo. Los teléfonos celulares han intentado simular eso en el modo retrato, donde sencillamente identifica por software, digamos, los bordes de lo que es la persona y el resto lo desenfoca. A mí en particular no me gusta mucho, yo no sé si los últimos modelos han podido mejorar eso, pero al principio eso se veía muy, muy artificial. A lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver ese efecto hecho de verdad con un lente y una abertura de diafragma y tal, no nos termina de convencer. Pero eso es lo que se maneja en términos de profundidad de campo.
Y lo otro es el contraste de color. Cuando yo hablo de contraste de color, yo hubiese buscado de repente unos colores mucho más fuertes, donde el contraste quizá hubiese sido más marcado. Pero lo primero lo tienes, que es el tema de la profundidad de campo. O sea, tienes un primer plano enfocado, tienes lo que tienes en el fondo desenfocado. Te pregunto, ¿esto fue también con el celular? Sí, todas Listo. fueron con el celular. Entonces, pues bien. Esta pues era congelado y luz de tres, entonces pues era tirando los daditos hasta que quedaran así congelados. Chévere. Aquí era pues subexpuesto, sobreexpuesto y correctamente expuesto. Y aquí era luz fría y luz cálida. Entonces pues aquí es como que simbolizando pues de que cuando las velas se apagan, como que Perfecto. se ve este humito, ¿no? Entonces aquí están hablando de muerte, entonces como simbolizando pues que esas vidas se apagaron. Chévere. Bueno, como te digo, te estás adelantando a un montón de cosas que nosotros todavía no hemos visto. Pero bien, ya ahí tengo una idea más o menos de lo que has hecho. Te agradezco que nos compartas todo esto. Y a ver, ¿alguien más tiene algo que nos pueda mostrar? Muchas gracias, Laura. Con gusto, profe. Hola, profe, ¿podría seguir yo? Claro que sí, Andrés. Listo. Te comento, profe, yo soy nuevo en esta clase, entonces no tengo mucho Aquí todos somos nuevos. conocimiento que digamos. Todos somos nuevos. Entonces, no sé si se vea. Sí, señor. Perfectamente. Sí, esa fotografía la tomé hace poco y pues la verdad, pues te comento, yo tengo una cámara profesional hace más o menos un año y pues me he dedicado a tomar fotos simplemente a lo que veo. No tengo tema en particular y me baso muy poco en lo que viene siendo como lo teórico en tal. Es cierto que hay cosas que son estéticamente agradables para las personas, como ver una foto con buena corrección de color y que sea llamativa al ojo, pero no busco más que todo lo teórico, sino lo agradable a la vista. Entonces, pues primero en esta foto pues se ve como por así decirlo, dos sujetos. Me gusta ubicarlos por lo general del lado derecho inferior, ya que brinda como un punto de vista más amplio y pues se ve que el niño en este caso está mirando para otro lado que no es la cámara directamente, lo cual se acostumbra a ver muy ocasionalmente, digo muy repetidamente, que es que el sujeto siempre trata de mirar a la cámara y en este se ve como un movimiento natural, como algo que no está predispuesto. Mira, Eh, ¿qué veo yo en Perdón. esa primera foto? Lo que tú estás capturando hoy es una conexión que existe entre, pues, obviamente, el niño y la mascota, ¿no? Sí, Eso es una relación que, digamos, lo que pasa, yo no sé si ustedes están viendo esto que yo estoy haciendo, pero lo que pasa aquí es la foto. O sea, el resto, o por ejemplo, lo que tengo por aquí, quizá poco me dice, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejercicios que nosotros tenemos que empezar a aprender a hacer. Y eso es lo que es parte de la composición. La composición es, ¿qué elementos tengo yo que incluir dentro de la imagen que me ayuden, que refuercen el mensaje que yo quiero transmitir? Conexión entre el niño y el animalito, que de paso esto que tienes aquí es precioso, ¿no? La mano incluso del niño aquí, cómo se apoya sobre el animal. O sea, hay aquí mucho que decir, mucho que transmitir de mensaje. Pero ¿qué pasa con lo que tienes en el fondo? Y era lo que hablábamos de los colores hace rato. Estos colores llaman mucho, son muy llamativos a nivel visual y cuando uno se enfrenta a la imagen, entonces la vista a uno le choca porque uno se va para acá, o sea, uno se va para este lado, quiera o no lo quiera. Entonces, ¿cómo trata uno de lidiar con eso? Es sencillamente tratando de moverse, tratando de acercarse quizás un poco más, tratando de entender que no solo estás tomando una fotografía, porque es un error muy común, sobre todo al principio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos en tres dimensiones. Nosotros somos capaces de enfocarnos aquí en el niño y olvidarnos de lo que está atrás. Nuestros ojos son capaces de hacer eso. Pero la cámara no, la cámara trabaja en dos dimensiones. Entonces todo lo trae a un solo plano y es cuando entonces a nosotros nos revienta esto aquí, ¡boom! Y quizás a nosotros mismos nos sorprende la imagen y decimos, uy, no, ni me di cuenta que eso estaba allí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué elementos están en el fondo
qué elementos tienen que incluirse y qué elementos tengo que sacar yo de allí. A ver, es algo que quizás, sobre todo en una fotografía donde estás buscando un momento que sea complicado, pero que con la práctica, créeme, uno se va moviendo, uno va viendo, la foto la vas viendo en tu mente muchísimo antes de que te lleves la cámara a la cara, al ojo, y entonces ya uno se va deshaciendo de cosas con la práctica porque digamos que por eso les decía en el inicio, esto no se aprende nada más viendo una charla y una teoría, sino que tomando la cámara y haciendo fotos. Pero muy bien, muéstranos la otra. Esta siguiente, lastimosamente perdí la original, por lo cual se ve con poca resolución. Y pues Ups, en sí es como... tendría que borrar esto. Déjame ver. ¿Cómo puedo yo borrar esta? Para no distraerlos con eso. Bien. Entonces, esta segunda imagen, pues lastimosamente no está en su resolución original, que era mucho mayor, y por lo cual no se ven los detalles tanto como el pajarito en tal, y pues en sí es como la imagen redondea en eso, como observar cómo la vida llega hasta los lugares donde no se encuentra, porque el arbolito como se ve no es muy famoso, no es muy llamativa a la vista, no se ve que tenga mucha vida, pero aún así siempre llega la vida a esos puntos donde no puede presentarse como está, simplemente. Fíjate, hay aquí unos elementos también que son interesantes de mencionar, ¿no? Primero, dentro de lo que son reglas de composición se habla también de lo que son líneas, ¿no? Y nosotros podemos utilizar las líneas como para llevar la visión de la persona o del que se está enfrentando a la imagen a un punto que es el que nos interesa que estén viendo. Pero hay líneas que están presentes, como por ejemplo yo pudiera utilizar estas líneas que están aquí como para llevar hacia un punto, si quisiera mostrar un punto por acá. Ahora, ¿qué pasa? Hay líneas que no se ven. Y una de las líneas que no se ven, por ejemplo, son las miradas. Cuando el pajarito está mirando hacia acá, aquí hay una línea. Y nosotros generalmente vemos que tiene la vista hacia allá y aquí hay un espacio de algo que me falta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno compone, uno toma eso en consideración. Porque era lo que pasaba con el caso del avioncito de papel. Yo tengo que dejar un espacio enfrente, la mirada viene hacia acá, y digamos que la foto que yo tome tendría que ser algo como que aquí, sin estar esto tan en el medio, digamos, debería estar más bien por acá. De manera que quede espacio de este lado hacia donde el animal dirige la mirada. Y te digo también eso porque aquí entramos en el mismo problema que tenemos en el anterior, donde tenemos un color naranja acá atrás. Hay unos colores que son muy visibles. Uno es el amarillo, por eso las cajitas Kodak, si recuerdan la época de la película, eran amarillas. Uno es el color verde claro, otro es el naranja, que también tiene parte de amarillo. Y entonces distraen mucho. Por ejemplo, el tema del carro. Y es algo que nosotros también nos podemos arriesgar a hacer una vez que nosotros hacemos la toma, porque ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer esto con un lente tele y a lo mejor esa era la extensión más grande que tenía el zoom y yo no podía recorrer más. Entonces yo puedo jugar en la edición y decir, bueno, definitivamente aquí tengo una serie de elementos que me tengo que deshacer de ellos, pero a lo mejor puedo hacer un recorte de la imagen. Eso, a ver, no debería hacerse. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo recorto la imagen y lo dejo solamente en este espacio, si esta es una cámara, por ejemplo, de 16 megapíxeles, en el resto de lo que yo estoy recortando por aquí, se va más de la mitad de la resolución de la imagen. Quiere decir que si yo quiero hacer una ampliación de esta imagen, me voy a quedar de repente corto. Eso no ocurre si nosotros estamos haciendo fotografía para Instagram y lo máximo que hacemos es montarla en Instagram para compartirla. Digamos, no tendría ningún problema y yo pudiera hacer ese recorte. Pero es algo que también hay que considerar, ¿no? Pero sería algo de lo que yo lo hubiera trabajado de esa forma y que tiene que ver con el tema de la composición. Gracias por compartirnos esto. No sé, creo que quedan unas cuantas, pero no sé si No, es que me gustaría darle la oportunidad a otra persona que me muestre qué hizo. Que somos un grupo de 20, creo que 8 personas.
Gracias. Listo. ¿Alguien más nos puede compartir imagen? Yo. Listo. Ya. Espera. No. Pero ¿estás viendo la mía? Sí, señor. La bebé en la mirada, en la ventana, perdón. Esa Sí, es una. señor. Ajá. Cuéntame un poquito de la imagen. Bueno, la verdad, la intención era tomar como la bebé tratando de mirar qué sucedía en la calle. Apenas está, digamos, aprendiendo a parar. Entonces, como tratándose ella de sostener allí en la cortina, pero a la vez como estirando el ojito para mirar qué veía al otro lado. ¿Qué más? ¿Qué más quería yo realmente lograr como los tonos, como el degradé de la luz? Ujú. Fíjate, Realmente me gustan como oscuras. tú tienes, no, bueno, pero tú tienes ahí un tema interesante y es primero, tú sí limpiaste el fondo, o sea, ahí no hay colores brillantes que me estén distrayendo. Yo me voy directo a la bebé y ese fondo no me distrae para nada. Eh, de hecho, ella está vestida de blanco, en el fondo, Sí. en el frente tampoco hay algo que me pueda distraer. Y hay un elemento técnico que tiene que ver con iluminación y es algo que se utiliza muchísimo en fotografía para retratos y es lo que llaman la luz de la ventana, así, tal cual. Y tú estás usando justamente la luz de una ventana. Entonces, em, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero eso tiene que ver con el tipo de luz. Hay una luz que es muy dura, que es esa luz del mediodía donde no hay nubes, donde no hay nada y genera unas sombras oscuras horribles. Y hay una luz que es suave. Y una manera de obtener luz suave natural es justamente lo que llaman esa luz de la ventana, donde generalmente uno tiene una cortina translúcida que difumina aún más la luz. Y entonces es una luz muy suave donde yo tengo sombras, pero tengo sombras donde tengo detalle, donde yo puedo ver la orejita, la parte de atrás de la cabeza, en fin. El tema de la mano y que ella tenga la mano apoyada ya en la ventana me parece interesante. La foto se resume, yo creo que a la silueta de la niña, al perfil de su cara. Es como el centro de lo que llama la atención. Las líneas de la ventana lo llevan a uno incluso hacia allá. Eh, Ajá. me parece muy, muy bonita, muy bien lograda. Esa es una foto que yo en lo particular la llevaría a blanco y negro. Yo creo que los tonos de gris quizás le ayuden un poquito más. Pero eso lo vamos a aprender a hacer más adelante. Y ojalá tengas esa por ahí a la mano en el momento que hagamos esos juegos de conversión, puedes hacer el ejercicio con esta. Gracias. La verdad me gusta el blanco y negro, bastante. Sí, sí. Y yo soy otro también que me fascina eso. Pero bueno, como te digo, esto es una cosa muy, muy subjetiva también y pues para gustos hay de todo. Ok. Bueno, por acá tengo otra. Espérame. Aquí está un poco diferente, mucho más de frente. Aquí está. Ajá. Fíjate, me parece mucho más interesante y mucho más lograda la anterior. Sí. Aquí sí, de repente la silla, pues no me dice mucho. Yo hubiese intentado Ok. quizás deshacerme de ella. Me podía poner de repente en un nivel mucho más bajo de los ojos de la niña y utilizar la pared blanca que tenía detrás. Sería hay que empezar a jugar con eso, ¿no? Con limpiar el Ok. fondo, lo llaman. Hay que limpiar el fondo, así lo llaman. Pero es un común error por lo que les decía antes. Nosotros tenemos la capacidad de enfocarnos en los ojos de la niña y lo que está alrededor no lo vamos a ver. Así trabajan nuestros ojos en 3 dimensiones, pero la cámara lo lleva a 2 dimensiones y todo lo que está en el fondo, plum, se lo trae directo al plano. Entonces hay que no solo ver a nuestro sujeto, sino también darnos cuenta de qué tenemos en el fondo y cuáles de esos elementos podemos incorporar
como le decía, la primera foto que vimos, me gustaría ver más el detalle del fondo agrietado. O por el contrario, ¿no? Hay cosas que me distraen, entonces vamos a eliminarlas, ¿no? Pero Ya, muy, muy bonita la foto. Gracias por compartirla. vale, profe. De hecho me gusta tu foto allí ahora de perfil. Eso que tienes en la hoja, que tienes, digamos, está ahí el rostro, y eso es lo que llaman framing en fotografía. Es buscar un marco natural donde, obviamente, entonces pones en el centro del recuadro ese punto de interés, que en este caso me imagino que pues eres tú, y entonces ahí uno directamente se Ajá. va a ver la cara. Pues más adelante Es, veremos también un poquito de eso. y esta, pues digamos que fue como la última, pues me gusta más como las sombras como se ven realmente. Creo que de las tres, para mí esta me gusta más, pero no sé tu percepción, profe. A ver, no la veo. ¿Cuál es la tercera? Ay, perdón. No te preocupes. No te preocupes que aquí todos aprendemos en esto. Esta me gusta más que la segunda. Me sigo Sí, quedando con la primera. Me ok. parece como mucho más interesante, pero esta sí, también tiene el elemento de que puedo apreciar un poquito más los detalles de su rostro, ¿no? Que no lo podía ver en la primera. En la primera me limitó a la silueta y de verdad que, como te digo, hubiese hecho el mismo ejercicio que hice con la primera de llevarlo a blanco y negro. Ujú, Quizás hay mucho espacio hacia arriba. ok, Eh, el tema de la mirada, cuando hablaba de lo del pajarito, aquí aplica también. Fíjate que ella está mirando hacia allá y uno instintivamente, uno mira, uno busca en el espacio hacia donde está mirando, a qué está mirando, ¿no? sí, Entonces a veces uno tiene como que dejar un espacio ahí, y para eso te puedes ayudar con lo que decía tu compañera de la regla de los tercios, aunque ya vamos a hablar de eso también en el curso, ¿no? De hecho hay cámaras, y de hecho ya los celulares lo tienen, donde yo puedo activar las líneas que dividen el recuadro en tercios y ayudarme con eso para hacer la composición en el momento que tomo la foto. Pero bueno, ya hablaremos un poco de esto. Muchísimas gracias, Aura. vale, vale, Bonito. profe. Bueno, señores, yo voy a tratar entonces de adelantar un poco. Eh, Voy a compartir la pantalla para hablarles un poquito del tema de la luz. Bien, se habla que la fotografía no es más que jugar de alguna manera con la luz. Y efectivamente es así. Digamos que la luz para el fotógrafo es esa materia prima con la cual hay que trabajar. La luz nos puede revelar a nosotros las texturas si utilizamos el tipo de luz correcta. La luz, como en el caso, por ejemplo, de lo que acabamos de ver en la fotografía de la bebé, una luz de ventana suave nos puede ayudar a mostrar digamos, una degradación de sombras todavía con detalles, si es eso lo que estamos buscando. En el caso del retrato es muy útil. Eh, y eso también se conjuga con lo que es la dirección de la luz. No es lo mismo recibir la luz desde arriba, lo que sería cenital, o desde el fondo, o desde un lado. Em, y todas esas características de la luz nosotros tenemos que conocerlas para empezar a jugar con ellas. Es un elemento que tenemos que incorporar en lo que estamos haciendo. Fíjense que dentro de lo que es el rango de lo que es la luz como tal, eso viene desde rayos gamma hasta lo que es por aquí ondas de radio que llaman. Es decir, todo este rango. Y de todo ese rango solamente nuestros ojos son capaces de ver este pedacito en amarillo que está aquí. Digamos, lo que escapa de eso ya está por fuera de lo que nuestros ojos pueden ver. O sea que al final nosotros estamos viendo solo una porción de la luz, pero es suficiente para que nosotros tengamos material para jugar. La luz dura y la luz difusa. ¿Qué diferencias hay entre ambas?
La luz dura, como les mencionaba antes, genera sombras densas y fuertes. El detalle es escaso en estas sombras. Es esa luz donde no tengo nada que en el medio entre la fuente de luz y mi sujeto, que puede ser el sol. Imagínense el sol de mediodía, sin nubes. Entonces es una luz que golpea muy fuerte y que genera unas sombras muy densas. Esas sombras no tienen detalle, eso se va a ir al negro. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos lograr, esa luz puede ser útil. Ahora, ¿qué pasa con la luz dura? Si yo la utilizo, por ejemplo, frontal, la luz dura realza los colores son más vivos. La luz dura, si la utilizo desde un lateral, realza las texturas de las cosas. Entonces, si yo estoy haciendo una foto, por ejemplo, de algo que tiene textura, una tabla de madera vieja, algo así, si yo lo ilumino con luz dura y luz lateral, entonces yo voy a tener un realce de la textura muy grande por las sombras densas que se generan. La luz difusa, por el contrario, es aquella que tiene un difusor, y por eso viene el nombre, entre la fuente de luz y el sujeto que yo estoy fotografiando. Fíjense que yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de una sombrilla translúcida, esas sombrillas blancas que se utilizan en los estudios de fotografía, yo puedo colocar eso, puedo colocar mi flash acá, el flash va a atravesar esa tela blanca y de alguna manera va a llegar de una forma mucho más difuminada a mi sujeto. También puedo utilizar un reflector. Yo puedo, por ejemplo, el sol, y ustedes verán, habrán visto digamos, sesiones de fotografía en exteriores, y ven que los fotógrafos siempre tienen un par de ayudantes con unas cosas redondas, unos reflectores. Entonces, bueno, yo puedo utilizar la luz del sol, reflejarla en una superficie blanca, y ese reflejo va a ser mucho más difuso, mucho más suave que la luz directa del sol. Genera sombras menos marcadas, es decir, yo voy a tener detalle en las sombras. El ejemplo lo veíamos en la fotografía de la bebé con la luz de la ventana. La luz de la ventana es una luz difusa, donde el que está haciendo de difusor ahí es esa cortina que podemos tener. Y entonces yo puedo ver detalle de la bebé, y yo he podido hacer la misma imagen pero con luz dura, y quizá hubiésemos tenido un resultado más dramático. Ahí sí se nos va justo solamente a ver una silueta y de repente no vamos a ver ningún detalle del otro lado. Pero todo va a depender de qué queramos lograr y qué mensaje queramos transmitir. Por ejemplo, no solamente es importante este tema, porque fíjense, yo sí trabajo con luz dura. Hay una luz que nos dicen siempre los fotógrafos que tenemos que evitar, y es el mediodía allá afuera en la calle, porque pasa esto que vemos del lado izquierdo. Es decir, tenemos unas sombras que no nos van a ayudar en ese momento. En el caso, por ejemplo, del retrato, es muy utilizado la luz suave, donde pues sí voy a tener sombras que me revelen el volumen del rostro, en este caso de la modelo, pero que también puedo ver detalle en esas sombras. La dirección de la luz, entonces no es igual a una luz lateral. Ya les dije, una luz dura lateral realza las texturas. Una luz cenital va a tener un efecto distinto, lateral, posterior, frontal. Hay una luz que siempre se nos ha dicho que debemos evitar, y es la luz directamente frontal, porque eso elimina sombras, no genera sombras, es decir, la gente termina pareciéndose un fantasma. Es un tipo de iluminación que deberíamos evitar. Ojo con el flash directo en la gente. Y si quisiéramos hacer un ejercicio de, por ejemplo, ver cómo cambian las sombras a medida que nosotros vamos moviendo la dirección de la luz, esto nos los muestra de una manera muy buena. Esta era una página web donde estaba esto que se llamaba la caja de luz, y yo podía hacer clic en cualquiera de estas fuentes de luz y ver cuál era el efecto que se tenía sobre el modelo de la dirección por la cual podía venir la luz. Eso trabajaba, creo que en Adobe Flash, y el Flash creo que hasta ahorita, hasta enero de este año, estaba activo. Eso ya, todo lo que funcionaba entonces con eso ya va a dejar de funcionar. De hecho, la recomendación de Adobe es que desmonten eso de esos computadores. Y entonces, bueno, fue una lástima, pero yo me imagino que ya lo actualizarán a otra plataforma más adelante. ¿Qué se ve allí? Si yo tengo una luz, por ejemplo, la luz que se está marcando aquí es esta. Y entonces fíjense la dirección en que viene la luz y el tipo de sombras que genera sobre un rostro.
lo cual puede ser interesante para algún tipo de fotografía que se genere ese tipo de sombra por el volumen que se muestra allí. Yo puedo tener por otro lado una luz totalmente frontal, que es la que yo decía que deberíamos evitar. Esa es la típica foto donde nosotros ponemos el flash directo sobre la cara de la gente y el flash colocado encima de la cámara. El flash no es malo. Lo que es malo es la dirección en la que se apunta el flash. Entonces obtenemos un resultado como este. ¿Qué pasa si tenemos una luz? En este caso se está iluminando desde abajo. Eso genera unas sombras hacia arriba y entonces pues obviamente aquí dependerá mucho del efecto que nosotros queramos lograr. Pero para un retrato tradicional este no sería la iluminación adecuada. Hay unas sombras aquí que se proyectan que no deberían estar ahí. Una luz de 45 grados, que sería tomándola desde esta esquina aquí arriba, es lo más recomendable, de hecho, en el momento que nosotros hacemos retratos. ¿Qué es lo que pasa? Esto generalmente se acompaña, la luz en 45 grados y aquí arriba, del lado, eso sería iluminar aquí el lado izquierdo, y del lado derecho colocar un reflector. Yo puedo colocar un reflector blanco, que perfectamente puede ser una cartulina blanca, cualquier cosa que sea blanca, de manera que la luz golpea allí, rebote y rellena estas sombras que se ven de este lado. En realidad, cuando nosotros queremos trabajar, y sobre todo en estudio, nosotros tenemos que hacer una combinación de distintas fuentes de luz. Y entonces es cuando se hace más interesante el tema de la iluminación. Quizás en exteriores no vamos a tener la facilidad de mover la dirección y la calidad de la luz, pero aún así también podemos tener el recurso de los reflectores y difusores. Fíjense esto, es tan importante los esquemas de iluminación o diagramas de iluminación, así se conoce, que hay aplicaciones que me permiten que yo deje registrado cuál fue el esquema de iluminación que utilicé para determinado retrato, para determinado trabajo en mi estudio. Fíjense que el tipo de iluminación que se utiliza en estudio, y se utiliza mucho esto es lo que llaman un softbox o una caja suave. ¿Por qué lo llaman suave? El flash está adentro, hay una tela blanca, de hecho hay algunos que tienen doble tela, una más pequeña adentro y la segunda tela, la luz traspasa esa tela y obviamente va a ser una luz difusa. Es un efecto similar al de la ventana. Entonces es una luz que se utiliza muchísimo. Yo tengo uno de 1 metro y tanto de estos octogonales con mi grupo de flashes y era mi luz principal en el estudio. Esa era la luz principal. Y entonces, o lo llaman la key light, que es la luz que domina el resto de luces que tú vas a colocar en un set. Otra luz muy interesante es esta que está aquí arriba, que generalmente se coloca detrás. Fíjense que aquí tenemos una vista cenital. Tenemos a nuestro sujeto aquí, que puede ser nuestra modelo. Vamos a tener la luz principal, que es un softbox que está acá, en 45 grados, como les mostré anteriormente. Eso va a generar unas sombras interesantes que me realzan el volumen, pero que de repente todavía, aun cuando estamos utilizando un softbox, aún de repente pueden ser densas esas sombras. Entonces, para suavizarlas aún más, colocamos de este lado un reflector blanco. La luz va a rebotar en este reflector y va a rellenar las sombras que quedan de este lado. Y otro recurso que se utiliza, como les decía, es esta luz que está aquí arriba, es lo que llaman la luz de pelo. Así la llaman tal cual. ¿Por qué? Porque vamos a apuntar, esto es un snoot, un dispositivo que se lo coloca a los flashes de estudio. Los hay pequeñitos para los flashes normales también. Y uno agarra una cartulina negra y la enrolla y es la misma vaina. O sea, uno no tiene que tampoco irse a equipos muy costosos. Y lo que busca es que salga solo un rayito de luz que va a golpear al cabello por aquí detrás. Y esto es luz dura. Esto es luz suave. La luz que rebota de aquí, como vimos, también es suave, pero la luz que viene de atrás es dura. Va a venir directo del flash aquí a la parte trasera de la cabeza. Y eso es lo que logra, es crear un halo de luz, una línea de luz alrededor de la modelo que la separa del fondo. Y entonces es muy interesante ver ese efecto, digamos, ¿no? Yo les recomiendo, yo les voy a mostrar en el iPad, pues ojalá tuviera tiempo de conectarme.
¿Ustedes tienen unos minutos adicionales para la clase o ya se tienen que retirar? Pregunto. Sí, profe, pues yo sí, pero creo que la plataforma lo saca uno igual. Ah, complicado. Pues a veces nos saca y a veces no. La clase pasada no nos sacó. Con eso no contaba yo, ¿no? Bueno, a ver, yo quería mostrarles también algunas cositas en el teléfono y en el iPad. Uno es el Snapseed, que es la aplicación que espero que utilicemos para hacer la edición de las imágenes. Es una herramienta muy, muy completa, créanme. Yo he trabajado, yo conocí los editores de imagen desde que nació Photoshop, por allá en sus inicios, vi todas las evoluciones que tuvo. Conocí el famoso Aperture, que fue un diseño, un desarrollo que hizo la gente de Apple y que fue el nacimiento de lo que más adelante después se copió Adobe en el Lightroom, que fue el Lightroom sí es una aplicación hecha para los fotógrafos. El Photoshop quedó ya más para los diseñadores. De hecho, es cuando yo quiero ir a hacer una intervención de la imagen muchísimo más grande. El Lightroom me permite que yo ajuste contraste, que yo haga conversiones a blanco y negro, que yo ajuste detalle, que yo corrija curvas de color, que, en fin, toda esa cosa que digamos es el día a día del fotógrafo, eso ya está resumido en las aplicaciones del Lightroom. Y el Photoshop ya queda cuando, bueno, yo quiero cambiar una cara por otra, quiero agregar elementos que no estaban allí, quiero, en fin, hay un tema Profe, donde ya uno trabaja un poquito más fuerte la edición. Sí, dígame. en los comentarios te dejo el simulador de iluminación y el simulador de cámara Canon, por si lo quieres ver. Y porque yo no Profe, estoy viendo el chat, a ver, profe, buenas noches, qué pena. ¿cómo estamos? Es que hay algunos estudiantes que son nuevos. Entonces, por ejemplo, que no se nos ha enviado correo por ejemplo, pues hoy había tomar una foto, ¿no? De Ujú. retrato. A algunos no se les informó eso, ya que yo creo que al ser nuevos, Se matricularon en la semana, sí. sí, No, no te preocupes, ya yo les comenté eso cuando iniciamos la clase porque me escribieron por el chat. Y bueno, ya yo tendré que sacar la lista de nuevo esta semana. Éramos creo que 25, ahorita estamos más de 25. O sea, sí sé que hay gente nueva. Entonces no te preocupes que yo les hago llegar la información después. vale, Pues, gracias. si somos nuevos, debemos dejar de nuestro correo en algún lado o tú ya lo tienes. Yo los tengo. Ah, bueno, Si pero estás mal, yo me tengo que ir porque tengo una reunión a las 8, entonces, pero gracias por todo. no te preocupes, un abrazo. Bueno. Ok, déjenme ver acá si yo puedo. ¿Vas a mostrarlo de la aplicación, profe? Ah, déjame ver que me mandaste eso. En el simulador cámara Canon, no, pero el otro era el simulador de iluminación. Profe, esa app que tú nombraste, yo la he intentado usar, pero pues la verdad no la exploré mucho. ¿Es complicado como aprender a manejarla bien o no? ¿Cuál? El El Snapseed. Snapseed, ajá. No, de hecho, yo una clase la voy a dedicar a eso. Voy a Vale. conectar mi iPad y voy a ir paso por paso, desde abrir una imagen, vamos a hacer una conversión a blanco y negro, vamos a jugar con contrastes, vamos a jugar con corrección, que tiene una aplicación que puedes corregir detalles de piel, que para los rostros es muy bueno. Puedes trabajar en capas incluso. Es muy, muy completo. De hecho, para mí es la mejor herramienta que hay de edición en dispositivos móviles. A ver, estoy viendo aquí lo de la iluminación. Profe, qué pena. Sí, dime. Pues el curso ya tenía una clase, ¿no? Para los nuevos que se vio en la anterior clase, Está como grabado. para... Ya les voy a compartir ¿Ya? el video. Vale, gracias. Dejen los nervios. Gracias. Dejen los nervios, que de hecho ya se compartió el video a un grupo. Lo que pasa es que cuando yo saqué el listado de correos estaban creo que 25 personas, algo así, y después se incorporaron otras, esas sí se me quedaron por fuera. Me disculpan. No se preocupen que eso quedó grabado. Y esto en teoría debe estar grabado también. Ya que les voy a mostrar antes de llegar ahí, ya lo abrí, lo que me compartiste. Fíjense, vamos a compartir pantalla.
Fíjense, esta página, déjenme que se las comparto por el chat. Si es que consigo el chat aquí en mis cosas. Es una aplicación en línea que me permite a mí diseñar mis esquemas de iluminación. Yo les hablaba un poco de esto y les decía, bueno, lo importante que es que nosotros pongamos, digamos que en blanco y negro, cómo hicimos una imagen, porque más adelante, Es que no llegó. sí, dice lightningdiagrams.com. Ah, es que se lo mandé solamente a María Camila. Ahora sí. Ok, entonces, ¿qué me permite esto? Pues que yo, fíjense, yo tengo aquí un fondo blanco, un sinfín. Eso es una tela o un material de papel que sencillamente se cuelga desde el techo. Esto es una mirada cenital, ojo, él cuelga y parte de esa tela o de ese papel viene hacia adelante. Se llama sinfín justamente porque pues aquí es curvo y uno no llega a ver una unión acá, sino que se ve un fondo blanco totalmente plano. Con eso nos quitamos, digamos que el problema que de repente podemos tener en exteriores de limpiar un fondo, aquí ya nos olvidamos porque tenemos un fondo total y absolutamente limpio, blanco. Un recurso que se utiliza muchísimo también es el chroma key, que es ese verde famoso porque ustedes pueden cambiar el fondo por cualquier cosa, si más adelante quisieran hacerlo en edición. En fotografía pura, señores, vamos por un fondo negro, vamos por un fondo negro, que me ayuda mucho con el dramatismo. Fondo negro utilizado con luces duras, los resultados son espectaculares. Pero bueno, digamos, eso es lo que es propia fotografía, donde yo no me voy a poner a cambiar fondos ni nada de eso. ¿Cómo puedo utilizar yo esta herramienta? Pues sencillamente yo voy a borrar esto que está aquí. Esto es un trípode, esto es otra luz, la voy a borrar de acá. De hecho, voy a sacar la cámara. Voy a sacar esto que está acá. Y sencillamente aquí del lado izquierdo tengo todos los objetos que yo puedo colocar allí. Entonces vámonos por la cámara. Hay varios tipos de camaritas. Lástima que no veo un teléfono celular. Pero supongamos que nosotros nos vamos por una camarita de este tipo. Le doy clic y entonces aquí la puedo arrastrar. Y bueno, mi cámara va a estar colocada aquí. Es importante mostrar desde dónde estoy haciendo la toma. Entonces por eso coloco mi cámara acá. Pues yo puedo mover también digamos, al modelo donde lo voy a tener allí. ¿Cómo lo voy a iluminar? Entonces, en un retrato tradicional, ojo, obviamente esto depende de lo que yo quiera hacer. Yo quiero tener de repente, aquí abajo tengo modificadores de luz, y entonces tengo todo el tipo de modificador de luz que yo puedo estar utilizando en un estudio, desde las famosas sombrillas que están por aquí, una sombrilla translúcida blanca, como la que les mencioné anteriormente, aquí hay otra. En fin, pero yo voy a utilizar este que es un softbox. Le doy clic acá y me lo traigo para acá. En esta flechita verde yo lo puedo girar y pues sencillamente digamos que mi luz principal sería esa. Ahora yo sé que se van a generar sombras de este lado, entonces yo tendría que estar utilizando un reflector. Eso es lo que están aquí abajo, dicen reflector, un reflector blanco. De hecho podríamos voltearlo así. Y yo voy a tener un reflector de este lado, de manera que la luz rebota aquí y rellena las sombras de este lado. Y de repente a mí me gustaría tener una luz de pelo, esa que me separa al sujeto del fondo. Y eso sería de repente con este, o con este, que es el famoso snoot. Entonces lo pongo por aquí. Y yo lo estaría apuntando justo a la parte de atrás de la cabeza de la modelo. Y de esta forma yo tendría un esquema tradicional de retrato, pero yo puedo jugar con todo esto que tengo aquí. De repente a mí me gustaría, por algún efecto, digamos, distinto, colorear ese fondo blanco. Y entonces de repente puedo poner gel en uno de los flash, un gel verde, y e iluminar el fondo con ese color verde.
porque quiero lograr algún efecto distinto. Pudiera de hecho apuntarlo hacia el sujeto y pudiera ponerle un gel a este. En fin, la idea es que aquí yo puedo tener entonces el esquema de iluminación que estoy utilizando para hacer algún tipo de trabajo y dejar el registro del tipo de luces que estoy usando para hacer un determinado tipo de fotografía. Aquí abajo, ¿dónde era que estaba el tema? Aquí. Aquí pueden limpiar lo que hicieron y aquí donde dice export, ustedes le dicen, bueno, lo quiero en PNG, lo recomiendan ellos, pero yo lo quiero de repente en JPG, no sé, se lo voy a mandar por correo a mi asistente, mira, yo necesito que me montes este esquema de iluminación en el estudio, o a mis compañeros que van a trabajar en una sesión que vamos a hacer para que agreguen ideas, en fin, yo lo puedo exportar a JPG. Le doy aquí, lo voy a aceptar y entonces sencillamente él aquí abajo me va a bajar ese diagrama y ya lo tengo, digamos, montado. ¿Qué efectos se pueden lograr sobre esto? Esto fue lo que nos compartieron. Bueno, yo sí no lo he usado nunca. Aquí sí no tengo ni idea. Foco de luz 2. Vamos a colocar que sea desde acá. Y que sea también desde acá. Entonces fíjense, si tenemos una luz de este lado, vamos a eliminar esto. Fíjense el efecto que hace, porque del lado derecho me quedan unas sombras. Entonces, digamos, es una luz dura, me va a quedar una sombra difusa de este lado. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo colocar un reflector de este lado, pero puedo colocar una segunda luz. En teoría, esta segunda luz me rellenaría esa sombra que se pone acá. De hecho, yo le puedo dar menor intensidad, de manera que ella apenas me rellene la sombra. Eso es lo que se hace, digamos, cuando uno mueve luces en estudio. Yo puedo poner, de hecho, una tercera luz. Yo no sé si se puede colocar desde atrás. Vamos a ponerla así. No. No, creo que hay que moverlo por acá. Me lo está poniendo desde abajo. Aquí sería desde arriba, pero desde atrás no sé cómo colocarlo acá. Esto es totalmente desde abajo, totalmente arriba. Pero bueno, la idea, pues, está simpático. Yo no lo conocía, yo conocía el otro que les mostré en las láminas, pero hasta enero, hasta hoy se pudo utilizar esa cosa. Pues interesante el efecto que se obtiene utilizando distintos tipos de luz. Aquí de hecho puedo cambiar parecer el modelo y poner una persona con cabello largo y entonces ahí pues el efecto quizá incluso se ve distinto. La luz de este lado la puedo poner menos fuerte. Y de hecho si la apago, ¿qué pasa? Me queda la sombra de este lado. Pero en fin, interesante esto. Ya tienen entonces lo que es también un simulador y una herramienta que pueden utilizar para dejar sus esquemas de iluminación ya mostrados allí, que yo más adelante quiero obtener un efecto similar y puedo buscar, bueno, cómo iluminé yo aquella foto que le hice a X modelo. Y tengo el registro de cómo se hizo la distribución de iluminación o los esquemas de iluminación, como se llaman. Entonces recuerden que siempre se maneja una luz que va a ser la luz principal o la key light. La del resto son luces de relleno. Generalmente, como les mostré aquí en este simulador, es para rellenar las sombras que se generan. Y son luces secundarias, pero de repente una tiene la intención, que era lo que quería hacer acá, pero no pude ver cómo se hace. Tendré que jugar un poquito más con esto después, que es la luz que yo pongo desde atrás y va a crear un halo de luz alrededor de la cabeza y de esa forma me separa a la modelo del fondo. ¿Qué
que es un recurso también que es muy utilizado, sobre todo en el tema de retrato estudio. A ver, ¿qué otra cosita más tengo yo por acá para compartirles? Podemos adelantar un poco el tema de lo que es composición, ya que mencionamos hoy la famosa regla de los tercios. Entonces, ¿qué es la regla de los tercios? La llaman así porque estamos dividiendo el recuadro de la imagen en tercios, de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, las líneas que dividen de esta forma el recuadro se van a intersectar en 4 puntos. Esos puntos de intersección son una guía para nosotros colocar el sujeto allí. Entonces, fíjense cómo aquí están colocando el sujeto en el tercio aquí, en esta unión, y están dejando espacio acá, un espacio que me da información frente al paisaje que se está tomando. Igual acá, fíjense que estamos colocando el árbol justo en este punto y estamos dejando espacio libre para un resto de información que es importante en este caso, el cielo y el dramatismo que tiene el cielo con las nubes, el reflejo del agua, en fin. Elementos que son importantes para esta fotografía, y entonces pues no es solamente el árbol. Entonces muchas veces jugamos y decimos, bueno, ¿dónde colocamos el árbol? Lo común es apuntarle como si fuera, déjenme ver si puedo rayar un poquito por acá para mostrarles. Lo común es que uno hace como que si tuviera una mira telescópica y apuntar para matar, ¿no? Entonces en todo el medio. No, para eso existe este recurso. Este recurso nos ayuda a nosotros a distribuir los elementos de una manera que va a ser mucho más agradable a la vista. Esto se basa en temas inclusive de matemáticas y si nos vamos, por ejemplo, a Fibonacci, a su famoso espiral y a toda aquella historia, todo eso viene de allí, de la relación o la proporción áurea. Eso se ve y se analiza también en arte y en pintura, y es, bueno, cómo podemos distribuir toda esta historia de manera que sea agradable a la vista. Fíjense aquí, y lo que yo les decía del movimiento, esto tiene su cara hacia acá y me da el sentido de que está caminando en esta dirección. En consecuencia, yo tengo que dejar un espacio libre acá. Si yo coloco el insecto aquí y ella está moviéndose hacia aquí hacia adelante, yo voy a dirigir la mirada hacia acá, me voy a concentrar en este espacio acá y todo esto que queda detrás se pierde. Entonces, por esa razón se coloca de este lado y aquí se le deja el espacio abierto. Se utiliza también en el tema de retrato. Fíjense el ejemplo que le están dando aquí con la bebé. Fíjense cómo se utiliza aquí también el tema de tercios para hacer otro retrato e incluir además información importante, porque esta es la típica foto de estaba en el campo y hágame la imagen, ¿no? Y muchas veces tenemos de repente, por ejemplo, un teléfono celular que no tiene zoom, que no tiene manera de que yo pueda o acercarme o alejarme. Este es mi recuadro. Entonces, bueno, una vez que tengo mi recuadro, yo sí puedo tener en el celular, ojo, y hay una manera de activarlo, búsquenlo, las guías de la regla de tercio. Y entonces ustedes van a tener en su teléfono ya eso activado como guía para que jueguen con eso. Ojo, esto lo llaman la regla de los tercios. A mí no me gusta llamar aquí a nada regla, porque yo parto del principio de que en arte no pueden haber reglas. Porque si todos seguimos estrictamente todas esas guías que se han hecho, entonces todas las fotos de nosotros van a ser iguales. Entonces pareciera que se pierde un poco la autenticidad de cada actor por seguir una regla estricta. No son reglas estrictas. Hay momentos en que se rompen las reglas. Y obviamente también eso nos lo va a dar la práctica. En qué momento yo puedo romper con la regla de tercios y voy a poner algo en todo el medio porque la imagen como tal me lo permite. Porque de repente hay otros factores como las líneas que me guían hacia el centro de la imagen y eso le da fuerza a que ese elemento esté justamente ahí en el centro de la imagen. Entonces, el mensaje es ese: no hay reglas, hay guías que me ayudan a más o menos organizar los elementos dentro de lo que es el encuadre. Y pues bueno, ya nos comimos creo que 20 minutos adicionales.
Yo le había comentado a Pablo, a ver, una horita a la semana es como corta. Yo no tengo problema por tomarme unos minutos adicionales porque esto, como les conté, para mí esto es pasión, esto es algo que yo hago aparte, además de mi trabajo, que es el tema de la docencia en finanzas. Pero bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo pudiera estar aquí toda la noche conversando de estos temas, no tengo ningún problema. Así que bueno, les pido disculpas por esos 20 minuticos que nos tomamos. De igual manera, esto está grabado. Los que se tuvieron que retirar temprano pues, tendrán la oportunidad también de verlo. Se los estaré compartiendo por correo, así como también el video de la primera sesión. Seguimos revisando trabajos la semana que viene. Aquellos que no pudieron enfrentarse a realizar su tarea, por favor los invito a que lo hagan. Ahora conocen otros elementos, saben el tipo de luz que hay, saben cómo distribuir elementos más o menos con la regla de los tercios. Entonces, bueno, eso es algo que de repente pueden incorporar y a que presenten la semana que viene algunas imágenes. ¿Tenían un comentario? Profe, ¿te puedo mostrar cómo queda el recorte que yo proponía antes? El de la imagen esa en blanco y negro. ¿Un segundo? Sí, claro, muéstralo. Dame un segundo, ya te comparto aquí. Compartir pantalla. Ah, no deja, profe. No deja compartir. Porque estaba compartiendo yo, pero ya me salí. Dale. Dame un segundo. ¿Estás viendo ahí? Sí, señor. Entonces, fíjate. Ahí ese era el recorte. A mí me parece, bueno, en particular, que cuando yo veo este fondo, esta textura que hay ahí detrás, eso como que le agrega un poco más hacia el sentido de mostrar el sitio donde está esta persona. Ojo, eso se utiliza muchísimo en retratos, por ejemplo, cuando estamos haciendo retratos. Si yo voy a retratar, por ejemplo, un carpintero en su taller, no puedo hacer una toma cerrada de su cara. Yo tengo que incluir los elementos que están en la mesa, el martillo, la sierra, en fin, ese aserrín que está detrás y todo eso, porque son elementos que me ayudan a transmitir el mensaje de que el señor está en su taller y es un carpintero, ¿sí? Entonces, hay que jugar un poquito también con eso, ¿okay? ¿Cómo podemos incorporar elementos que me ayudan a reforzar el mensaje? Sí hay momentos en los cuales yo me enfoco en el rostro, hay momentos en los cuales incluso yo me puedo enfocar en una parte del rostro. Hay que salirse del esquema tradicional de la fotografía que dice, es que me cortaste la cabeza, ¿no? Ya va, pero de repente yo me puedo concentrar en los ojos y la foto son los ojos de una persona. Hagan ese ejercicio y se verán que es muy, muy interesante el resultado que se puede obtener con eso. Entonces, bueno, muchachos, yo ahora sí los dejo. Vale, gracias, profe. Espero pues, gracias, profe. que podamos aprender juntos todos. Como les dije, yo también aprendo de lo que ustedes presenten y lo que compartimos aquí. Queremos que se cree un espacio y una comunidad alrededor de esta actividad que es tan bonita. Y esa es la invitación, mis muchachos. Entonces nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Como les digo, síganle trabajando la idea. Ya yo les compartiré por allí también el video de la clase para que lo tengan. Gracias, profe. Dale, profe, muchas gracias. Se me Gracias, cuidan. profe. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao.